Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, queridos hermanos. Espero que estén todos bien. Como siempre, es un honor para mí estar junto a ustedes y tener este hermoso privilegio de predicar la palabra de nuestro Señor. Solo a modo de recordatorio, de contexto, mencionar que estamos en una nueva serie de sermones en el Evangelio de Juan, y el evangelista Juan, en los versículos que estudiamos el domingo pasado, versículos 1 al 18 del primer capítulo, nos entregó una especie de spoiler de lo que es su propio evangelio. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Por qué les menciono que nos entrega un spoiler? Es decir, un adelanto, como un tráiler, un aviso acerca de qué se trata su evangelio. ¿Por qué? Porque en el prólogo observamos que el propósito de Juan era recalcar que Jesucristo es el Cristo y que también nosotros podamos observar que Él es el Cristo y así tener, no vinieron el domingo pasado, los pillé, y así tener vida eterna, y así tener salvación. Y de esta forma, queridos hermanos, llegamos a nuestra nueva escena, en donde encontramos a un personaje que ya lo mencionábamos el domingo anterior, llamado Juan el Bautista. Pero en este capítulo, en el sermón de hoy, vemos que tiene un propósito que cumplir. Y preguntamos, ¿cuál es este propósito? Exaltar a Cristo. Por eso quiero invitarlos a que puedan tener sus Biblias abiertas en Juan capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 19 al 34. Como son hartos, los vamos a ir leyendo mediante vamos avanzando en el sermón, pero mantenga su Biblia abierta. El propósito de este sermón, por tanto, es exaltar a Cristo, y para esto vamos a observar 3 puntos en este sermón. La aclaración de Juan el Bautista, la aclaración de Juan el Bautista, la declaración de Juan el Bautista y la predicación de Juan el Bautista. Vamos a nuestro primer punto, mis hermanos. La aclaración de Juan el Bautista, versículos 19 al 23. Dice así: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nuestra primera escena comienza mencionando a ciertos personajes, unos personajes llamados sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran parte del Sanedrín. El Sanedrín, en palabras simples, hermanos, es una especie de gobierno político y espiritual para los judíos. Y ellos, los sacerdotes, tenían algunos ayudantes que eran los levitas, aquellos que estaban encargados de las ceremonias, de lo espiritual. Bueno, estos personajes se acercaron donde Juan el Bautista, o Juan B, le vamos a poner Juan B,
y le preguntan, ¿tú quién eres? Y yo no sé si ustedes al escuchar el relato les llamó la atención que la respuesta de Juan el Bautista no se encuadra mucho con la pregunta. La respuesta de Juan el Bautista no se encuadra con la pregunta. Porque ¿qué le preguntaron? ¿Tú quién eres? Y si a uno le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Uno qué dice? Yo soy Felipe, yo soy Cecilia, yo soy Camila, yo soy Juan, cualquier nombre. Pero él va y responde, yo no soy el Cristo. Pareciera un poco extraña esta respuesta. Pero cuando uno lee los evangelios y tiene un panorama más completo, nos vamos a dar cuenta que la gente estaba pensando que Juan el Bautista era el Mesías. Y esto lo dice en Lucas 3, versículo 15. Nos dice, el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces seguramente, lo más probable, hermanos, es que Juan el Bautista, tenía en su mente este concepto. Él sabía que lo estaban confundiendo con el Cristo. Y él teniendo esto en su corazón, en su mente, responde de inmediato, yo no soy el Cristo. Entonces esta comitiva le pregunta otra pregunta y le dice, ¿eres tú Elías? Y cada vez pareciera que sus respuestas son más breves, ¿cierto? Y aquí dice, no soy. Pero esta pregunta era inevitable. ¿Por qué? Porque los judíos creían que Elías sería el precursor del Mesías. Y esto basándose de una profeta del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías 4, versículo 5 dice lo siguiente, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero aquí también nosotros podemos preguntarnos y reflexionar por qué Juan el Bautista dice que él no era Elías. ¿Por qué? Y aquí debemos meternos a la percepción que estaban teniendo los judíos en ese tiempo. Porque los judíos de alguna manera pensaban que Elías vendría en persona, tomándose de esta profecía. Recordemos también que Elías no había muerto, sino que había sido arrebatado por un torbellino, no por carros de fuego, por un torbellino. Por lo tanto, en la concepción judía, ellos pensaban que Elías iba a venir en persona. Y le preguntan a Juan B. si él era Elías. Era necesario entonces, Juan, sabiendo todo esto, que especificara que él no era ni Elías ni la reencarnación de Elías, sino que su ministerio como voz profética era como el ministerio de Elías. De hecho, podemos clarificar un poco esta idea con las mismas palabras del ángel Gabriel. Lucas 1:17. Hablando de Juan, B. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. E incluso el mismo Señor Jesucristo identificó a Juan como Elías. En Marcos 9, permítanme leerlo. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Recuerden, estaba este concepto en la mente judía. Respondiendo él, Jesús, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Para que entendamos, mis hermanos, no estaba completamente equivocada la idea de que Elías tenía que ser el precursor. Pero no estábamos hablando, o no, los profetas no estaban hablando del personaje Elías, de la persona de Elías, sino más bien de su mensaje, de su voz profética, de su voz que estaba anunciando que debemos arrepentirnos y debemos creer en Jesús como Señor y Salvador. En nuestro relato vemos que continuaron con preguntas, que continuaron con el cuestionario y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Aparece otro personaje acá. Y él respondió, no.
Moisés, hermanos, había hablado de un profeta en Deuteronomio, capítulo 18. Tenemos a hartos personajes aquí, así que vayan siguiéndome, no se pierdan. Dijimos que no es el Mesías, que no es Elías, y ahora se está hablando, le preguntan si es el profeta. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio dice lo siguiente: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo les pediré cuentas. Y en Hechos 7, cuando nosotros leemos el relato de Esteban, antes de que lo apiedraran, Hechos 7:37 nos deja claro, mis hermanos, que este profeta es Jesús. Por eso Juan el Bautista contestó de una forma seca: no. En realidad, Juan el Bautista no tenía ningún interés en hablar sobre él mismo, sino solo Cristo. Y esto nos da una gran enseñanza a nosotros, queridos hermanos. El que debe brillar no somos nosotros. El que debe brillar en el púlpito no es el predicador. El que debe brillar, mis hermanos, en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el gran desafío, mis hermanos, que cuando ustedes regresen a sus hogares, no digan: oh, qué bueno estuvo el sermón, sino: oh, qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el foco, queridos hermanos. Ese es el foco de tu vida. No que los demás te miren y digan: oh, qué hermana más fiel es Vanessa, es Nelly, es Adriana. Sino qué espectacular y maravilloso es el Señor Jesucristo, que ha transformado sus vidas y les da pasión, y les da gozo, y les da fidelidad. Es curioso, hermanos, esta seguidilla de preguntas que le hacen a Juan. Y ya que Juan B dice que él no es el Mesías, que él no es Elías, que él no es el profeta, yo creo que un poco molesto le preguntan: bueno, ¿y tú quién eres? Si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿quién eres? Y Juan B aprovechó la oportunidad y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan constantemente tenía como propósito, hermano, exaltar el nombre de Jesucristo. E incluso cuando le preguntan quién es él se describe como un siervo de su Señor. Juan se identifica ante este comité como el precursor del Mesías anunciado por el profeta Isaías en Isaías 40, versículo 3. Es decir, Juan el Bautista es una voz que testifica la grandeza del Mesías. Mismo trabajo que tenemos nosotros hoy. Ser una voz que testifica la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos como obligación, como trabajo, ser portavoces de nuestro Señor, quien es Rey de Reyes. Tenemos como trabajo vivir como siervos tratando de glorificar la persona de Cristo. Esta voz que menciona Juan el Bautista tenía que ver con una costumbre que tenían en la antigüedad, sobre todo cuando los reyes tenían que ir a viaje, salir de su reino. ¿Cuál era esta tradición? Antes de que el rey fuese a otra ciudad o a otro pueblo, cierta comitiva, ciertos empleados, heraldos, tenían que ir viendo el camino por donde iba a pasar el rey y tenían que ir llenando los baches para que el camino fuera lo más cómodo posible. También si había peligro, porque podían existir ladrones en el camino, ponían guardias para que cuidaran el camino del rey. Lo que Juan el Bautista está diciendo, que él es entonces
una voz que tiene que preparar el camino de su Señor. Juan tenía como propósito preparar el camino para que el pueblo creyese y recibiese a Jesucristo como Señor y Salvador. Por esto, en nuestra primera escena, podemos ver esta aclaración que trata de hacer Juan el Bautista. Para ahora poder escuchar y analizar nuestro segundo punto, la declaración de Juan el Bautista, versículos 24 al 28. Dice así: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En esta escena aparecen otros personajes, si ustedes se lograron dar cuenta. Aparecen los fariseos. Y los fariseos constituían una estricta secta que se gloriaba por su conocimiento intelectual, por su conocimiento acerca de la ley. Se gloriaban también porque ellos se esforzaban a no más poder para tratar de cumplir con los mandamientos del Antiguo Testamento y con la tradición judía. Lo curioso de todo esto es que cuando uno investiga un poquito acerca de estas sectas de los judíos, nos podemos dar cuenta que los sacerdotes que aparecen en la escena anterior y los fariseos que aparecen en esta escena se detestaban. Porque pensaban de forma diferente. Se odiaban entre sí. Pero aquí me surgió una pregunta. ¿Por qué se unen entonces los fariseos con los saduceos o los sacerdotes si entre ellos no se entendían? ¿Si entre ellos se odiaban y se detestaban? Yo tengo una respuesta. Porque tristemente los unía su odio en contra del Señor y en contra de Juan el Bautista. Yo me imagino que no era fácil escuchar, como les decía Juan el Bautista, generación de víboras. Esta nueva comitiva le pregunta: ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Era una pregunta válida de cierta forma porque los fariseos consideraban el bautismo como un rito oficial. Así que si Juan el Bautista no era ni el Cristo, no era Elías, no era el profeta, ¿con qué autoridad estaba bautizando? Para ellos era inapropiado que Juan el Bautista estuviera haciendo esta ceremonia si él no tenía ninguna autoridad. Incluso podríamos añadirle un malestar a estas sectas, ya que Juan el Bautista también los llamaba a ellos al arrepentimiento. Versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Lo que Juan estaba tratando de explicar, y algo que nosotros debemos entender también, es que el bautismo de agua de Juan el Bautista era simplemente preparatorio. Como ya hemos dicho anteriormente, tenía la finalidad de preparar los corazones para el encuentro del Mesías. Todo lo que Juan estaba haciendo, mis hermanos, era preparar los corazones para que pudiésemos recibir a Cristo como el Mesías, y recibiendo a Cristo como el Mesías, pudiéramos tener vida eterna. Por eso les dice:
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan está tratando de decir, el Mesías está en medio de ustedes. El Mesías prometido, el Cristo, a ese personaje que hemos esperado desde el principio de nuestra historia. Está aquí con nosotros. Es divino, es majestuoso, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero ustedes no le han conocido. Ustedes lo están ignorando. Y es triste pensar, mis hermanos, que esto puede ocurrir. Que teniendo todas las evidencias claras, porque ellos no creyeron por falta de evidencia. Ellos no creyeron por la tosudez de su corazón, por causa de sus pecados, por sus deseos de mantenerse en rebelión. Y debido a esto llegaron a ignorar a Cristo, al Mesías. Y es lo mismo que nosotros vemos hoy. La gente sigue ignorando al Señor Jesucristo. La gente sigue ignorando el Evangelio. La gente sigue hablando en contra de Dios y viviendo en contra de Dios, cuando tiene todas las evidencias para creer que solamente existe un Dios grande y verdadero, nuestro Señor. Esta parte también nos hace reflexionar en que tener una religión y ser un miembro destacado de ella no es garantía de conocer a Cristo. En muchas ocasiones pensamos que tener algún título en la iglesia o llevar muchos años o saber teología es igual que conocer a Cristo. Y no es así. No importa los años que lleves en la iglesia. No importa el título que tengas dentro de la iglesia. Si no conoces a Cristo, no eres salvo. Si no predicas de Cristo, no estás predicando el Evangelio. No importa si eres el presbítero de la iglesia, si eres el diácono de la iglesia, si eres el pastor de la iglesia. Si no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, no has sido salvo. Cuando uno conoce a Cristo, vive una vida que trata de honrarlo, que trata de glorificarlo. Es cierto, seguiremos cometiendo errores, seguiremos pecando, seguiremos fallando, seguiremos, mis hermanos, pecando una y otra vez. Pero aquel que ha tenido un encuentro con su Señor se levanta cada día porque sabe que tiene que ser como el Señor Jesucristo, porque sabe que su vida tiene un propósito, ser más como su Señor y glorificar a su Señor. La grandeza de Juan el Bautista, si podemos llamarle grandeza, se debía justamente a la fidelidad que él mostraba constantemente, a la humildad con la que dio toda la gloria y la honra a su Señor. Juan vivía, mis hermanos, para ser un reflejo del Señor. Pregunta para nosotros, ¿vivimos para ser un reflejo de nuestro Señor? Por eso no solo somos invitados en este relato a mirar la aclaración que hace Juan el Bautista sobre su persona, o la declaración de Juan el Bautista sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sino también somos invitados a observar nuestro tercer punto, la predicación de Juan el Bautista. Versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta tercera escena se nos narra que Jesús iba caminando donde Juan y que Juan, al observar que Jesucristo venía, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Pero también podemos preguntarnos por qué Juan usa ese lenguaje. ¿Por qué
Para Juan, Jesús es el Cordero de Dios. Y algunos han pensado que es una referencia al carácter manso y humilde de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Palabras que Él dice en Mateo 11:29. Sean como yo, que soy manso y humilde. Y esto puede tener cierta verdad. Pero lo más acertado es recordar que para el contexto judío, el cordero era un animal empleado especialmente para los sacrificios. Y en las Escrituras tenemos numerosas referencias a distintos sacrificios en donde está implicado un cordero. Mencionemos algunas fiestas o algunas ceremonias. Por ejemplo, podemos recordar Éxodo 12, el Cordero Pascual. Hay varias razones por las que parece que es apropiado identificar al Señor Jesucristo como el Cordero Pascual. ¿Por qué decimos esto? Porque incluso Pablo afirma en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué podemos decir, mis hermanos, que el Cordero Pascual está apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo? Para eso debemos recordar un poco cómo era este Cordero Pascual y qué hizo. Debía ser perfecto, sin mancha, sin ningún problema. Nuestro Señor Jesucristo es perfecto, sin pecado, todopoderoso y todas las cualidades positivas que podemos colocar en nuestro Señor. El Cordero Pascual, ¿qué pasó con el Cordero Pascual? Tuvo que morir. Y con su sangre, ¿se acuerdan qué hicieron? Marcaron los dinteles de las puertas de los judíos para que el ángel de la muerte no llegase a ellos y solamente pasara por los primogénitos de los egipcios. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? El primogénito Hijo de Dios muere. Y su sangre nos salva y nos da vida para que la muerte no pase por nosotros. Ese es el concepto de Pascua, pasar por alto. También podemos mencionar el paralelismo con el Cordero descrito por Isaías 53. Les voy a leer versículos 6 y 7 del Isaías 53. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 es uno de los pasajes más hermosos, mis hermanos. Podríamos entonces nosotros concluir y decir que todos los sacrificios del sistema levítico, del Pentateuco, eran símbolos, sombras del sacrificio definitivo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es por eso que Juan el Bautista ocupa este concepto de cordero, porque los judíos entendían de qué estaba hablando Juan el Bautista. Les estaba diciendo, ustedes tienen todo un sistema de ceremonias en donde tienen que matar animales vez tras vez. Este que viene ahí es el Cordero de Dios. Perfecto, eterno, sublime, merecedor de honra y gloria. Ya que hemos clarificado, creo yo, un poco el concepto del Cordero, pongamos entonces ahora atención al propósito de este Cordero. He aquí el Cordero, ¿qué hace este Cordero? Que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Ya hablamos de las similitudes con los sacrificios del Antiguo Testamento,
Pero observemos algunas diferencias. En el Antiguo Testamento eran muchos los animales sacrificados, año tras año, ceremonia tras ceremonia. Tenían que matar a corderos, sacrificarlos, simbolizando el perdón de los pecados. En nuestro texto, Juan nos comenta que solamente hay uno que puede sacrificarse perfectamente, y este es el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cada familia debía proporcionarse su propio cordero, sobre todo si nosotros podemos observar Éxodo 12. Cada familia tenía que reunir su propio cordero, y si era una familia de pocos integrantes, tenía que juntarse con su vecino. En el Nuevo Testamento, lo que Juan nos está diciendo es que Dios el Padre brindó a su propio cordero, sublime, perfecto, eterno, y este es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, todas estas ceremonias en realidad no perdonaban los pecados, no cubrían los pecados, simplemente eran una sombra del sacrificio perfecto que nosotros encontramos aquí en Juan. Solamente a través del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el perdón de forma perfecta de nuestros pecados. Por eso ya no tenemos que hacer ceremonias, por eso ya no tenemos que matar un corderito excepto para comerlo en un asado. Ya no necesitamos más sacrificios, ya no necesitamos, mis hermanos, nosotros hacer cosas, porque el sacrificio perfecto, nuestro Señor, ya ha sido sacrificado una vez y para siempre, de forma perfecta. Es por eso que tus pecados son perdonados de forma perfecta. Todos tus pecados son perdonados de forma perfecta. Es por eso, mis hermanos, que nosotros defendemos la seguridad de salvación. No porque nosotros seamos capaces de mantener nuestra salvación, sino por el hermoso y perfecto sacrificio de nuestro buen Señor Jesucristo. ¿Acaso eso no es hermoso? Hebreos 10:4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Es por eso, mis hermanos, que Juan el Bautista tenía como propósito ser un portavoz de su Señor. Es por eso que nosotros también tenemos entonces la obligación de vivir para nuestro Señor. Los sacrificios levíticos del Pentateuco servían para una sola persona, por un pecado concreto. En tanto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene un alcance universal. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ya hemos clarificado que este concepto de mundo no se refiere a cada persona individual que está en todo el mundo, sino que el panorama se abrió y ya no es solo para los judíos, sino que también para los gentiles. Es por eso que hoy podemos estar aquí, mis hermanos, reunidos como hijos de Dios, sintiéndonos gozosos y alegres porque nuestros pecados han sido perdonados de forma perfecta. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Nuevamente vemos a Juan que argumenta que su propósito era que el Cristo fuese reconocido, no él, sino su Señor.
Y por esto sigue añadiendo, versículo 32 en adelante. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta visión que cuenta aquí Juan el Bautista tiene como propósito resaltar la evidencia de que Jesucristo es el Mesías. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Esta visión que menciona aquí el Juan el Bautista también tiene como propósito hacernos una comparación referente a los bautismos. El bautismo de agua es externo, mientras que el del Espíritu Santo es interno. Esta verdad entonces nos da una visión completa de la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor del hombre. Él trae a nuestras vidas el perdón y también la restauración, la regeneración, el cambio de mente para que nuestro corazón y nuestra vida quiera entonces buscar de Dios, elegir a Dios y vivir para Dios. Juan termina toda esta historia de una manera particular y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero no sé si ustedes se percibieron que en el versículo 31 dice: antes no le conocía. Y ahora nos está diciendo que le conoce. ¿Y por qué dice este juego de palabras? No porque Juan no le conociera, porque eran primos y seguramente compartieron muchas celebraciones juntos. Pero Juan el Bautista no veía a Jesús como el Cordero de Dios. No veía a Jesús como el Mesías prometido. No veía a Jesús como el Cristo. Hasta que Dios abrió su corazón, abrió sus ojos y le pudo conocer. Y desde que le conoció, es decir, desde que su corazón, su mente, todo lo que él es, se convenció de que Jesús es el Cristo, vivió para que Cristo fuese exaltado y no él. Antes no le conocía, pero ahora lo conoce. Y por esto es un testigo de esta hermosa verdad, que Cristo es Señor de señores. Sin duda esta expresión se refiere a que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, en un sentido que nadie más es hijo. En el sentido más elevado que se pueda usar este término. Jesús es el Hijo de Dios, haciendo referencia a que Jesús es Dios. Porque en el principio era el Verbo. En el principio estaba con el Verbo. Porque Jesucristo es Dios, queridos hermanos. Quiero terminar con dos verdades esenciales, bien cortitas, que nos enseña este pasaje.